Buenas tardes a todos, bienvenidos, Carlos, Nayeli, Tatiana y Yulibet. Bienvenidos a todos. Vamos a que ingresen más compañeros, unos 5 minutos y damos inicio, ¿listo? Bueno, sí, señora. Ok. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Me confirman si me están escuchando y si están visualizando el PDF que les estoy proyectando, jóvenes. ¿Sí lo ven? Sí, señora, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, esta es la guía de aprendizaje que estamos desarrollando, en este caso de nuestra competencia razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Es importante que tengan presente que para esta semana está activa la evidencia número 1 de apropiación de conocimientos, que consiste en solucionar esta situación problemática. Usted lee el enunciado del ejercicio y escoge la respuesta correcta
y luego responde 3 interrogantes referente al por qué eligió esa respuesta. Hay una segunda evidencia de transferencia de conocimiento, también una situación problemática, donde les plantean una situación de una pintura, de algo que se va a pintar, especie de superficie y de área, y responde las 3 preguntas correspondientes. Estas 2 evidencias que están activas hasta el día de hoy, es importante que tengan presente que si bien la fecha de vencimiento dice 14 de julio, la evidencia va a quedar activa, pero le va a salir a usted una nota que dice que se envió después de fecha. Eso no le va a implicar que no se le vaya a evaluar, pero sí que, pues, que no ha sido puntual en el envío de la evidencia. ¿Sí hago entender? Entonces, si le sale la notica, porque a ustedes les sale la notica al enviar la evidencia, que se envió después de fecha, no quiere decir que no me vaya a llegar. Sí me llega. ¿Listo? En la plataforma. Usted le da aquí, en el botón Evidencias, y allí va a encontrar la guía a desarrollar. Aquí sale fecha límite, pero ella sigue activa hasta mañana, hasta después de fecha, hasta que terminemos la competencia. ¿Hay alguna pregunta referente al desarrollo de estas 2 evidencias activas, dudas, inquietudes que tengan? Carlos, Amy, Laura, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud referente a esas 2 evidencias? Señor, yo sí tengo todas las dudas. Lo que pasa es que la vez pasada yo no me pude conectar a la clase y quedé en el aire. Bueno, Yulibet y la compañera, ¿quién fue? Nayeli, que la semana pasada no pudieron conectarse. Es importante que primero observen la grabación de la clase anterior para que puedan resolver estas 2 evidencias. Realmente estas 2 evidencias son muy fáciles, es simplemente de una operación lógica, matemática, de suma, de resta, y de la opinión o del criterio de ustedes, de lo que ustedes piensan. Entonces, la evidencia activa es esta, evidencia 1 y evidencia 2. Esta evidencia 2 tiene 2 puntos, un ejercicio matemático y uno de respuestas. ¿Cuáles son las características que tiene una variable cuantitativa? ¿Cuál es el proceso que se realiza para diferenciar una variable discreta de una continua? ¿Qué nombre reciben las variables que toman valores enteros? ¿Cuáles serían 2 ejemplos de cada una de las variables cuantitativas más conocidos? Etcétera. Entonces son esas 2 evidencias, Nayeli y Yulibet, las que están activas. Las invito a escuchar la grabación de la clase para que se coloquen al día. Señor, y usted subió a la plataforma la grabación, ¿cierto? Está en la plataforma, sí, está en la grabación y también está en el grupo de WhatsApp. Entonces, aquí le voy a compartir la grabación de todos modos aquí por el chat para que la tengan. Y por el grupo de WhatsApp también la tienen. Esa es la carpeta de la grabación. Ahí les llega. Y también la pueden escuchar en el canal de YouTube. Sí, pero mañana, para que eso leyera. Les queda más fácil por el canal de YouTube. Aquí está. Jóvenes, por favor, cierren los micrófonos después que intervengan para que no haya interferencias. Listo. Entonces, ahí está para Andrés, para Nayeli y para Yulibet los links de la grabación, y en territorio también encuentran la grabación.
ingresan acá contenido del curso. En la competencia, la carpeta de la competencia, ahí van a encontrar grabaciones de las sesiones en línea y allí van a encontrar la carpeta. Ahí rechazó la conexión, hay que revisarlo, yo lo reviso para que ustedes puedan ingresar también por territorio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la clase anterior. La clase anterior estuvimos haciendo un recorderis de cómo se construye la tabla de frecuencia, de cuáles son los componentes de la tabla de frecuencia simple, las diferencias entre las variables que hay y cómo las podemos diferenciar. Y asimismo, cómo se construye la tabla de frecuencia, no de manera manual, sino en Excel aplicando la fórmula de frecuencia. Entonces, vamos a ver si recuerdan cómo calculamos la frecuencia absoluta en Excel. ¿Quién me recuerda cómo calculamos la frecuencia absoluta en Excel? ¿Cuál es el procedimiento que debemos hacer? Sí, es cuántas veces se repite cada dato en la muestra, ¿verdad? Pero en Excel, recuerda que aplicamos una fórmula para poder calcular la frecuencia absoluta, no de manera manual, sino aplicando la fórmula de frecuencia. ¿Cuál es el paso a paso que debemos hacer? Señor, primero uno tiene que seleccionar desde el primer número hasta abajo para poder ver el resultado que es. Primero, tengo que aplicar una fórmula que se llama frecuencia. Miren que yo aquí se los coloqué en la hoja de trabajo. Primero, aplico la fórmula de frecuencia. Lo voy a repetir para que todos recuerden. Siempre que vayamos a una fórmula, debemos iniciar con el signo igual o el signo más, ¿verdad? Entonces, igual, escribimos la fórmula que vamos a aplicar, que en este caso es frecuencia. Empezamos a escribirla y Excel me predice cuáles son las fórmulas que inician con la palabra frecuencia. Le doy 2 veces clic y se activa. Me va a decir la fórmula que seleccione los datos, le dé signo, punto y coma y seleccione los grupos. ¿Cuáles son los datos? En este caso, escogimos las edades de los aprendices de asesoría comercial que asistieron a la clase anterior. Aquí tenemos las edades, las selecciono, entonces le doy signo, punto y coma, y voy a seleccionar los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Toda la columna de la XY, recordemos que la XY es la variable, que en este caso son las edades. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Luego que hago esa fórmula, selecciono toda la columna, le doy la función F2, miren cómo se me coloca cuando le doy función F2. ¿Sí lo visualizan? ¿Sí están visualizando? Sí, señora. Sí. Ok. Entonces, después que le doy F2, al mismo tiempo, voy a apretar la tecla Shift, la tecla Control y el Enter. Y eso me va a permitir calcular la frecuencia absoluta. Ese es el procedimiento en Excel, sin necesidad de que yo cuente manualmente cuántas veces se repite cada dato. Recordemos que la sumatoria de la frecuencia absoluta
debe ser igual a la muestra. En este caso, le doy aquí autosuma y la sumatoria me da 14. ¿Sí se entendió ese paso? Sí, señora. O lo repito. Donde quieran que le repita, me avisan con tiempo. Bueno, la frecuencia absoluta, ya saben que vamos, la primera frecuencia, ¿cómo? Profe, profesora, ¿cómo se hace con los que trabajan con el teléfono? Eso mismo iba a preguntar. Esa es la dificultad que tenemos. Estoy pensando porque ustedes en el teléfono no tienen Excel, ¿o sí? No, señora. Sí, señora. Yo no tengo- Sí, algunos sí tenemos. yo no, Pero no todos. yo no. Y la idea es que ustedes lo refuercen en Excel. Entonces, aquí vamos a tener que hacer un plan de contingencia, ya sea que lo hagan en pareja los talleres o las evidencias y la envíen uno a uno, pero la idea es que todo esto lo apliquemos en Excel. ¿Ya? Entonces, Odar, ese es tu nombre. No, señora. Ah, Soy mujer, me llamo Angélica. Angélica. Ah, porque Sí, salí que señora. hola, Polo. Sí, siento que es el correo del teléfono. Ok, bueno, entonces hay que mirar, ya en conversación con la profe Yadir estuvimos conversando esa dificultad que pueden presentar ustedes. Los que no puedan realizarla con Excel, pues tendrán que hacerlo manualmente como lo han venido realizando, pero la idea es que todos lo puedan realizar con Excel, ya sea en el celular o que trabajen en pareja a través de alguna herramienta como esta de Meet y vayan haciendo ustedes sus ejercicios, porque cuando ustedes salgan a su etapa productiva, la idea es que ustedes puedan aplicar todo esto y no lo van a hacer manual, ninguna empresa maneja esta información de manera manual. Ya lo mínimo que hace una empresa es utilizar Excel. Y ustedes tienen que aprender a hacerlo. ¿Listo? O que por lo menos tengan lo básico de cómo ingresar una fórmula Excel. Bien. ¿Quién me recuerda cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada la vez pasada? Creo que se suma el total con el número de veces que se repite cada dato. Se suma el total con el número de veces que se repite cada dato. Sí, señora. ¿Cómo harías la primera? A ver, en este caso, la voy a borrar. ¿Cómo haces la primera? ¿A qué es igual la primera? Sería igual frecuencia G13. Igual frecuencia y selecciono la primera frecuencia absoluta, G13, y le doy Enter. Luego, para hallar la segunda, selecciono la primera frecuencia absoluta acumulada, que viene siendo H13, la sumo segunda. con la segunda frecuencia absoluta, que viene siendo G14, y le doy Enter. Sí, Y señora. luego arrastro la fórmula con el mouse. Bueno, ahora vamos a recordar cómo fue que hicimos para calcular la frecuencia relativa. ¿Qué procedimiento realizamos? A ver, yo escojo a alguien. ¿A quién escojo? 6 bit per 9. ¿Quién es 6 bit per 9? Es Andrés Manjarres. No tienes micrófono, Andrés. Sí, señora, sí tengo. Ah, bueno.
Entonces, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa? Profe, la frecuencia relativa el 36 lo dividimos entre 3. ¿El qué? El 3 entre 36. El 3 entre 36. ¿Y por qué Sí, 36? señora. Porque eso es dato absoluto, algo así. Algo así. Mira la fórmula aquí arriba. Frecuencia absoluta entre la muestra, ¿verdad? Y eso Eso es así. es lo que voy a hacer. Entonces le doy signo igual, selecciono la frecuencia absoluta, que viene siendo el 3, le doy el signo división, selecciono la muestra, que es 14, fijo la fórmula con la función F4. Miren que al darle función F4 me salen los signos pesos, ¿sí los ven? ¿Lo alcanzan a ver? ¿O le doy zoom? Vamos a darle zoom. Ahí. Ahí le salen los Profe, signos. qué pena, me repite la fórmula. La fórmula viene siendo, siempre que vayan a iniciar una fórmula, inician con el signo igual para que se active la función de fórmulas, sea cual sea la fórmula. Luego van a escoger la primera frecuencia absoluta, que viene siendo en este caso el 3. Ahí la seleccioné. Le voy a dar el signo división y voy a seleccionar la muestra, que viene siendo en este caso 14. Como 14 es la muestra y la voy a utilizar para el resto de la columna, le voy a dar la función F4. Al dar la función F4 se me van a colocar unos signos pesos. ¿Sí lo ven en la celda? Sí, señora. Toda la columna se va a dividir entre 14. Le doy Enter y me va a aparecer así, normalmente 0,21. Pero como yo sé que la frecuencia relativa la debo expresar en porcentaje, me voy aquí arribita a la barra de herramientas, busco la opción de números y busco el signo porcentaje. Le doy clic y esto se convierte en porcentaje. ¿Sí ven? Es un poquito más fácil que manual, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fácil o difícil? Más o menos. Más o menos. Bueno, entonces en la esquinita vamos a arrastrar la fórmula. Le damos autosuma. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de la columna de frecuencia relativa? Creo que es 21,4. No, la suma de toda la frecuencia, de toda la columna de la 100%, frecuencia, ¿no? me tiene que dar el 100%. 100%. Listo. En Excel siempre me tiene que dar el 100%, no me puede dar más ni me puede dar menos. Si lo hago manual, como lo estoy haciendo manual, ahí sí me puedo comer algunos decimales. Pero en Excel siempre debe dar el 100%. ¿Está claro? Sí, señora. Bien. Ahora, ya que tenemos este ejercicio realizado, vamos a hacer otro ejercicio para seguir practicando y poder realizar la evidencia 3 que está en nuestra guía de aprendizaje. Aquí tengo un ejercicio. Dice, un grupo de personas valora la gestión del departamento de servicio al cliente de un supermercado, catalogándolo como excelente, bueno, regular y malo. Estos son los resultados obtenidos por la valoración de esos clientes. ¿Qué tipo de variables se está trabajando en este ejercicio? A ver, Dani, dime, Dani Mesa, ¿qué tipo de variable es la que estamos trabajando? Dani no tiene micrófono, está tomando agua. ¿Qué le pasará? Instructora, es cualitativa.
Tatiana dice cualitativa. ¿Están de acuerdo con la compañera que es una variable cualitativa? Señor, yo decía que era cuantitativa. ¿Por qué decías que era cuantitativa, Keimi? Ay, señor. Ay, Profe, es cualitativa porque demuestra una característica de un departamento como tal, ¿no? todas las variables demuestran una característica. Lo que cambia es la forma como se expresa esa variable. Que algunas se Pero, expresan numéricamente y otras por atributos. sí. En este caso, ¿de qué manera la están expresando? Por categorías, ¿no? Por categorías, Sería ordinario. es decir, que es por atributos, categorías, por la cualidad de si es excelente, bueno, regular o malo, ¿verdad? No hay un número que exprese excelente, no hay un número que exprese bueno, no hay un número que exprese regular y no hay un número que exprese malo, sino que está expresando este atributo. Por lo tanto, esta variable que están trabajando en este ejercicio es una variable cualitativa. ¿Está clara? Sí, señora. Ahora, ¿qué tipo de variable cualitativa es? Es una variable cualitativa ordinal, una variable cualitativa nominal. Ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque son datos que están dando. No, pero todas las variables nos dan los datos. No los recolectamos. A ver qué dice en el chat. Recordemos que la variable cualitativa puede ser nominal o ordinal. Ordinal cuando ella por su característica principal ya tiene orden y nosotros no necesitamos ordenarla. Y nominal cuando la podemos ordenar de cualquier manera según nuestro criterio. En este caso, ¿esta variable tiene un orden ya definido? La señora. ¿Cómo? La señora. No Sí. tiene un orden definido. Sí, sí lo tiene. Yo creo que sí. Sí lo tiene. Excelente viene siendo el primero, después bueno, el segundo, regular el tercero y malo el cuarto. O sea, ya tiene un orden establecido. No necesito yo darle el orden, ¿verdad? Entonces viene siendo una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque ya la variable por su defecto viene ordenada. Entonces, en este caso, XY viene siendo la valoración al cliente y está dado por excelente, bueno, regular y malo. Listo. Ya yo tengo esa información, que XY está dado por estas opciones, excelentes, bueno, regular y malo. Luego, para terminar de construir la tabla, voy a construir la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta con FI, FIA, FR, que es porcentaje, y FRA, que es frecuencia relativa también en porcentaje. De esta manera voy a construir mi tabla. Entonces la selecciono, ya yo sé hasta dónde, de dónde a dónde va a llegar, lo selecciono,
le voy a dar forma acá, con este cuadrito de aquí, que dice fuente, y busco la opción de bordes. En fuentes busco la opción de bordes y escojo la opción todos los bordes. Opción todos los bordes. Listo. Entonces vamos a ponerlo aquí, que quede así. ¿Si alcanza a ver ahí bien o le doy más zoom? Ahí. Ahora, miren que esto es una variable cualitativa. ¿De qué manera o cómo hago yo para aplicar la fórmula de frecuencia con una variable cualitativa? ¿Qué tendría que hacer yo cuando estoy trabajando en Excel una variable cualitativa y tengo que aplicar la fórmula de frecuencia? ¿Cuál sería el procedimiento en este caso? ¿Qué dice Jonathan? Pues la verdad no sabría decirle, yo la contaría. Las contarías manual, pero acuérdate que estás trabajando en Excel y la idea es que apliques la fórmula. Entonces, ¿cómo harías? No sé. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, ojo aquí, mucha atención, es codificar. Codificar la variable para poder hacer el proceso de conteo con Excel. Vamos a ampliar aquí para que se vea completo. ¿Cómo así que codificar? A cada uno de estas categorías o de estas cualidades le voy a dar un número para poderla codificar. A excelente le voy a dar la valoración de 5. A bueno le voy a dar la valoración de 4. A regular le voy a dar la valoración de 3 y a malo le voy a dar la valoración de 2. ¿Quién asigna esos números? Nosotros arbitrariamente le asignamos un número a cada categoría. ¿Está claro? Ya yo sé que si veo un 5, eso equivale a excelente. Que si veo un 4, eso equivale a bueno. Y si veo un 3, eso equivale a regular. Si veo un 2, eso equivale a malo. Entonces, para poder hacer el proceso de cálculo, lo que tengo que hacer es todas estas respuestas que tengo aquí, pasarlas a forma numérica. Entonces, vamos a hacer el proceso para pasarlo a forma numérica. Miremos acá. 5 que viene siendo excelente, malo viene siendo 2, regular viene siendo 3, excelente viene siendo 5, bueno viene siendo 4, bueno viene siendo 4 otra vez, excelente viene siendo 5 y bueno viene siendo 4. ¿Se entiende lo que estoy haciendo en este momento, jovencitos? Sí, señora. Ok. Ahora voy con la otra columna. Sí. Con la otra columna voy a hacerlo así chiquito para poder visualizar todo. 4, que es bueno, otra vez 4. 3, que es regular, malo, que es 2. 4, 4, 5 y 2, que es regular. La otra columna viene siendo 4, 5, 2, 5, 5 y 5.
4 y 2. Y la otra columna viene siendo 5, 2, 4, 2, 2, aquí, no, 3, 3, regular. Y malo, que es 2, bueno, que es 4, y excelente, que es 5. Tengo los mismos datos, pero codificados. Los mismos datos que tengo acá en letras, los tengo aquí abajo, pero codificados. Cuando ya tengo estos datos así codificados, ya puedo aplicar la tabla de frecuencia en Excel sin ningún inconveniente. Lo primero que vamos a sacar es la muestra, es decir, cuántos datos tenemos en este conjunto de datos, de información. Recordemos que para sacar la muestra vamos a aplicar una fórmula que se llama contar. N, que es la muestra, va a ser igual a la fórmula contar. Miren que me aparecen varias fórmulas que inician con. Voy a escoger la que dice contar. Le doy contar, le doy 2 veces clic, selecciono todo el conjunto de datos, verifico que haya seleccionado todo y no me haya comido ninguna columna. Porque aquí Instructora. hay 4, 5, y aquí hay 4. Instructora. ¿Sí? Sí, eso era lo que le iba a comentar, que le falta una columna. Me falta una columna, eso estoy viendo. Me falta una columna. Vamos a corregir esto. Esta, ¿verdad? La que me hace falta. Sí, señora, esa. 2, viene siendo 4, 4. Aquí viene siendo 2, no, 3. 3. 3. Profesora, ¿Sí? disculpe, en la última fila, en la última columna, la segunda fila, el número, o sea, el segundo está mal. Sería 3, no 2. Porque es regular, ahí, exacto. Exacto. Sí. Verifiquen ahí, me avisa. Ahora sí están las 5 columnas, ¿verdad? Vamos a darle guardar. Bien, entonces, igual, aplico la fórmula contar, le doy 2 veces clic y selecciono todos los datos. Le doy cerrar paréntesis y me sale que hay 40 datos. Si yo los cuento uno a uno, debe haber 40 datos. Si yo los selecciono de esta manera, aquí abajo, si están observando donde dice recuento, abajo. Sí, señora. Dice recuento 40 datos. Sin necesidad de aplicar fórmula, yo puedo saber cuántos datos hay en la selección que hago. Si yo selecciono, aquí me sale 8. Si yo selecciono todos los datos, me sale que hay 40 datos. Y aplicando la fórmula de contar, también me da 40 datos. Entonces ya yo sé que la muestra son 40 clientes a los cuales se les encuestó y se les preguntó sobre la valoración del servicio al cliente. Cuando ya yo tengo esa información, entonces ya podría yo, en este caso, aplicar la fórmula de frecuencia. Entonces recordemos cuál es el paso a paso para aplicar la fórmula de frecuencia. Le doy signo igual, escribo la palabra frecuencia, le doy 2 veces clic, selecciono todos los datos, los tengo aquí abajito, los selecciono, le doy signo, punto y coma, y selecciono toda la columna numérica del XY, que es la valoración que yo le hice, que yo codifiqué.
Cierro el paréntesis y le doy Enter. Me sale que hay 11, aunque el servicio al cliente era excelente. Ahora, para hacer el restante, el procedimiento es el siguiente. Selecciono toda la columna. Le doy función F2. Función F2. Le doy Shift, Control, Enter. Y ahí tengo la frecuencia absoluta, sin necesidad de contar, yo manualmente. Repito el procedimiento. Entonces, signo igual. Escribo la función frecuencia. Le doy 2 veces clic para activar la fórmula. Selecciono todos los datos. Le doy signo, punto y coma. Selecciono la codificación numérica. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Tengo mi primera frecuencia absoluta. Para hacer la siguiente, selecciono toda la columna de frecuencia. Selecciono toda la columna de frecuencia. Le doy función F2 para activar fórmula. Y al mismo tiempo voy a hundir 3 teclas. La Shift, Control y Enter. ¿Se entendió el proceso, jovencitos? Díganme. Sí, señora. Lo copiaron. La segunda parte, profe. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Desde dónde? De la frecuencia absoluta. Desde la que hay la primera. ¿O desde dónde? Después del 11, señor. Después del 11. Bueno. Entonces, después del 11, selecciono toda la columna, incluido el 11. Ojo, selecciono toda la columna, incluido el 11. Le doy función F2. Y luego, al mismo tiempo, voy a hundir 3 teclas. Shift, Control y Enter. Pero al mismo tiempo. ¿Ahora sí? Sí, señora, gracias. Bueno, aquí la vez pasada se los había copiado, se los voy a poner aquí abajito otra vez. Ahí está. Bien, ahora, la frecuencia absoluta acumulada, hacemos el procedimiento que ya ustedes conocen. Igual, la primera frecuencia absoluta, en este caso es 11, lo selecciono y le doy Enter. La segunda frecuencia absoluta, ¿a qué viene siendo igual? Acumulada. 11 más qué? Más el total, creo que son 40. No, estoy haciendo la acumulada. Más 13. Más 13. Más 13, 11 más 13, eso me da 24. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Harold. Doctora, es que tenía problemas de audio, me tocó reiniciar 2 veces. Tenía problemas. Una cosita, yo lo hice de otra forma. ¿Qué hiciste de otra forma? El procedimiento no lo pasé a valores numéricos. Utilicé la función contar sí. Pues como nosotros teníamos un trabajo de estadística con la instructora Yadira, teníamos que hacer unas tablas.
entonces teníamos unas tablas cualitativas. Yo busqué por internet para ir cacharreando, para ir haciéndolas en Excel y la muestran de otra forma. O sea, no hay necesidad de cambiarlos a números. De codificar. No hay Sí, necesidad, no hay necesidad de codificarlo. Se utiliza la función contar sí. ¿Cómo? Contar sí, y escoges el criterio que van a contar. ¿Cuántas veces se repite cada criterio? Sí. Esa es otra Sí, forma. sí. Esa es otra forma. Claro que sí. Pero es válida, ¿sí? Es válida, claro que sí. Disculpe. Es válida. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, entonces, sea que lo hagas con contar sí, Sí. Lo sigo. no tienes la necesidad de codificar, pero uno generalmente codifica para poder hacer el proceso de conteo. ¿Por qué? Porque muchas veces se está manejando volúmenes de datos. Si ustedes observan, cuando a veces nos aplican una encuesta, a nosotros nos dicen responda 1 si es sí o responda 2 si es no. Ahí lo que están haciendo es codificar su respuesta para poder hacer el proceso de tabulación más fácil. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer hoy. Entonces, el contar sí no está mal, es otra opción y otra forma de hacer el proceso de conteo de la frecuencia absoluta. ¿Listo? Bueno, entonces ya aquí aplicamos la fórmula de frecuencia absoluta acumulada, arrastramos la fórmula, efectivamente nos da 40, la última, y acá la sumatoria también nos da 40. Quiere decir que vamos bien en el proceso de construcción de la tabla de frecuencia. Ahora la frecuencia relativa, ¿cómo la hago? Vayan diciéndome ustedes el paso a paso. ¿Qué tengo que hundir primero? Se divide entre 40. ¿Pero qué hago primero en Excel para poder hacer el cálculo? Signo igual. Después, signo igual y después ¿qué hago? Frecuencia acumulada. Selecciono la frecuencia absoluta, la absoluta, no la absoluta, la FI, 11. Le doy signo división. Entre 40. Entre 40. Y para fijar ese 40 le doy función F4. Y le doy Enter. Así me va a quedar el resultado. Me quedó en decimales. Para el porcentaje no es necesario que yo lo multiplique por 100, sino que aquí, miren acá arriba, signo porcentaje y listo. Ahí pasó a porcentaje. Arrastro fórmula y ya está. Repito el procedimiento. Sí, profe. Igual, Sí. siempre iniciamos con signo igual. Ojo ahí. Frecuencia absoluta, que es la columna FI, la primera. La seleccioné. Signo división. Selecciono la muestra, la tengo aquí abajo. Le aplico función F4. Miren, apenas aplico función F4, se me salen los signos pesos, que me indica que está fija esa celda. Le doy Enter y luego así me va a quedar de manera decimal. Como me quedó así de manera decimal, para pasarla a porcentaje, me voy acá arriba donde dice el signo porcentaje, le doy clic y ya automáticamente pasa a porcentaje. Si ustedes observan aquí arribita, sí están viendo una flechita que va hacia la izquierda y otra hacia la derecha.
¿Sí la ven? Chiquitica. Aquí está. Una flechita que va hacia la izquierda y otra que va hacia la derecha. ¿Sí la están observando? Díganme si la observan o no, porque ahí sí no tengo opción de... Sí, señora. de ampliar. Se ve muy pequeño. Sí. Ahí salió aumentar decimales. Miren, si yo le doy clic hacia la izquierda, me aumenta decimales hacia la derecha. Si le doy clic en la otra flechita, disminuir decimales, ella ahí me va disminuyendo los decimales. Ahí para que aprendamos a hacer funciones con Excel. Ahí poco a poco vamos avanzando. Entonces, signo porcentajes y aumento de decimales. Esto me lo pasa a monedas y esto me lo coloca en número. Ahora, para hacer el resto de la fórmula de esa columna, simplemente arrastro la fórmula y listo. Aquí, lo que hago es que le doy autosuma. Autosuma, aquí tengo autosuma, que es la E extraña, que le digo yo. Sigma se llama. Autosuma, le doy clic y enter y me dice que esa columna suma 100%. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Oscar, ¿cómo vamos? Oscar Mejía. ¿Sí me escucha, Oscar? ¿O está en la sala? Sí, señora. Ah, ¿sí estás entendiendo, Oscar? Sí. ¿Seguro? Sí, señora. Bueno, entonces, vamos con la frecuencia relativa. Acumulada. Es igual a la primera frecuencia relativa, que es 27,5%. La selecciono y le doy enter. Al segundo, igual, primera frecuencia relativa acumulada. Mire cuál estoy escogiendo. La primera frecuencia relativa acumulada, signo más la segunda frecuencia relativa. Le doy enter y luego arrastro fórmula. Y de esta manera hemos construido la tabla de frecuencia cualitativa. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Tatiana, Jazz Lady, preguntas, dudas, inquietudes. No, señora, todo claro. Bueno, entonces hoy vamos a ver ahora cómo insertar gráfica, teniendo en cuenta la información y qué tipo de gráfica es conveniente según la información y cómo la quiero yo interpretar. Existen 4 tipos de gráficas que podemos utilizar para poder representar cualquier tipo de información, sea variable cuantitativa como la edad o sea variable cualitativa como en el caso que acabamos de hacer. Para poder insertar gráficas en Excel, nos vamos a ir aquí en el Excel a esta pestaña que se llama Insertar. Al darle clic, vamos a ver que vamos a observar diferentes tipos de gráficos. Sale la opción gráficos recomendados. Si le damos clic aquí donde dice gráficos recomendados, nos va a salir el gráfico que generalmente se utiliza, que es el de barras o de columnas. Pero aquí, miren, nos sale a nosotros los diferentes tipos de gráficos opcionados. El primer gráfico que vamos a trabajar se llama gráfico de barras o de columnas y estadísticamente a este tipo de gráfico lo llamamos histograma de frecuencia.
¿Por qué lo llamamos histograma de frecuencia? Porque lo podemos expresar con columnas verticales o con columnas horizontales, como en este caso. Entonces, voy a tomar la tabla de frecuencia de las edades de ustedes mismos. Voy a tomar la selección de toda la columna de la frecuencia absoluta. Voy a insertar un gráfico de histograma de frecuencia. Entonces, el primer paso, selecciono la información que quiero graficar. Para el histograma o gráfico de columna, yo puedo graficar cualquier tipo de frecuencia, sea frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada. Cualquiera de las frecuencias yo las puedo representar a través de un histograma y es el gráfico que más se utiliza. En Excel ustedes lo van a conocer como gráfico de barras, columna horizontal o columna vertical. Entonces, para hacer el ejercicio, vamos a utilizar los datos de la columna de frecuencia absoluta. Aquí lo seleccioné. Me voy a ir a la opción de gráfico de barras. Voy a escoger el gráfico que a mí me guste, el diseño que a mí me guste. No hay un gráfico o un diseño recomendado. Ya es opción de la persona que esté realizando el informe. En este caso voy a escoger este gráfico. Voy a rodarlo aquí. ¿Sí lo están visualizando? Sí, señora. Ok. Miren que aquí el gráfico me sale sin ningún tipo de título ni nada. Acá me va a salir varias opciones en la columna de herramientas. En la primera opción me va a salir diseño rápido. Al darle clic, si yo escojo cualquier diseño, el gráfico va cambiando. Yo escojo la forma más conveniente para representar el gráfico. En este caso, voy a escoger esta. Ahora, después que tengo mi gráfico listo, me voy a ir al icono que dice seleccionar datos. ¿Sí lo están observando donde dice seleccionar datos? Sí, señora. Al darle clic donde dice seleccionar datos, yo voy a tener la posibilidad de colocarle el nombre al gráfico y de verificar que los datos que están en los dos ejes, tanto vertical como horizontal del gráfico, sean los correctos. Entonces, miren aquí el paso a paso. Me voy aquí al icono seleccionar datos y me va a salir este cuadro. En esta ventana me va a salir una ventana que está dividida en dos partes. Una que son entradas de series y otras que es etiquetas de los eje horizontal. En las entradas de series siempre van a ir las frecuencias, sea frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada. Y en las etiquetas de eje horizontal siempre van a ir los datos o la variable XY. Entonces, acá en la serie yo le voy a dar el nombre a la serie. En este caso, el nombre de la serie es frecuencia, histograma de frecuencia. De frecuencia absoluta. Le doy a aceptar y mire que automáticamente en el gráfico cambió el título y cambió el nombre de la serie al nombre que yo le estoy dando. Pero aquí en los datos de la variable, en la columna del eje horizontal, me sale a mí 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo observo el gráfico, la variable inicia desde 17 y 18 hasta 36. Entonces yo me voy aquí a la etiqueta del eje horizontal, le doy la opción editar, selecciono todos los datos de esa columna de X y le doy a aceptar y automáticamente los datos cambiaron a 17, 18, 19, 20, 21, que son los datos que están en la tabla. Le doy a aceptar
y ahí me queda mi gráfico histograma de frecuencia. ¿Cómo les parece el procedimiento? ¿Fácil o difícil? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice Laura? ¿Dónde está Laura? Laura Vanessa. Bien, instructora. ¿Sí? ¿Se alcanzaste a copiar el paso a paso? Sí, señora, ya antes lo había visto. Ok. Listo. Ahora, otro tipo de gráfico que nosotros utilizamos para representar la información son los gráficos lineales. Estos gráficos lineales pueden ser polígonos de frecuencia o ojiva. Entonces, cuando nosotros vamos a representar el polígono de frecuencia o la ojiva, nos vamos nuevamente aquí a la pestaña Insertar gráfico y voy a escoger los gráficos de tipo lineal o de área. Aquí me van a salir las diferentes opciones de gráfico. Es importante que tengamos presente qué datos se selecciona para la ojiva y qué datos se selecciona para el polígono de frecuencia. Entonces, a ver, pregunto, ¿qué tan avanzado está? Harold, cuéntanos qué datos debo seleccionar para graficar un polígono de frecuencia. Harold no me escucha. Está hablando por el chat, que repita, profesora. ¿Qué datos debo seleccionar? ¿Qué datos debo seleccionar para graficar el polígono de frecuencia? Que es un gráfico lineal. Carlos dice que los porcentajes, es decir, las frecuencias relativas. Harold dice, Entonces, aquí les voy a copiar. Histograma utiliza frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. El polígono de frecuencia utiliza la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La ojiva es un gráfico lineal, utiliza la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. El gráfico o diagrama circular utiliza las frecuencias porcentuales, que son frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, en este caso, que vayamos nosotros a graficar polígono o ojiva, ambos gráficos son lineales, solo que la información que utiliza cada tipo de gráfico es diferente. El polígono puede utilizar frecuencia absoluta o frecuencia relativa. La ojiva utiliza frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. El diagrama circular utiliza frecuencias relativas, que ambas son porcentuales. Y el histograma puede graficar cualquier tipo de frecuencia. Entonces, voy a colocar aquí que este tipo de gráficos son lineales
Este es de columnas o de barras, para que entiendan mejor. Y este es el que se conoce como torta, el diagrama circular, para que lo tengan ahí presente. Entonces vamos con el polígono. Voy a poner este histograma por aquí a un ladito. Acá. Listo. Entonces, voy a seleccionar la frecuencia relativa. Miren, selecciono todos los datos de la frecuencia relativa. Inserto, me voy a la opción de gráfico lineal. Escojo cualquier tipo de gráfico lineal. En este caso voy a escoger este simple. Aquí me sale el gráfico. Escojo las opciones de diseño, la que a mí me guste. Voy a escoger, por ejemplo, esta. Y luego me voy aquí a la opción seleccionar datos. Le doy nombre. En este caso, polígono de frecuencia absoluta. Y selecciono los datos de la variable XY, que viene siendo toda la columna XY. Le doy a aceptar y aceptar. Y aquí tengo el polígono de frecuencia. ¿Está claro el procedimiento, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno. ¿Puede repetir de nuevo? El polígono. Sí. Perfecto. Entonces, para el polígono yo voy a escoger la frecuencia relativa, pero también podría haber escogido la frecuencia absoluta. Pero como en el anterior escogí la absoluta, voy a escoger una diferente. La frecuencia relativa la selecciono, le doy aquí donde dice insertar datos. Ya regresé. ¿Quién estaba pidiendo? Es que alguien está pidiendo admisión y le hundí por error. Listo. Profe, disculpen, lo que pasa es que quería hablar con usted. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que la última clase fue, creo que fue el viernes, bueno, la última clase que nosotros tuvimos, a mí se me descargó el celular, entonces pude escuchar su clase, se me apagó completamente. Entonces, ya yo hice el trabajo que me mandó usted, creo que es sobre un trabajo que está en el correo, que usted nos mandó el correo, que tiene como 7 puntos. 7 puntos. Sí, o sea, 7 puntos. Mira, Yasmín, mira la pantalla. Mira la pantalla, Yasmín. Ese, profe, es ese. Bueno, Yasmín, de esta guía de aprendizaje solamente tenías que realizar, presta atención, solamente tenías que realizar la evidencia 1, mírala, mírala. Sí, señora. La evidencia 1 y la evidencia 2. ¿Ya? O sea, no son 7 puntos, sino yo la hice. No completa, sino nada más, porque no he explicado todo, apenas voy empezando la formación. De todos modos, yo lo hice, yo se lo mandé al correo, a la plataforma, lo subí a la plataforma. Bueno, entonces ahora que estás viendo la grabación y que veas más adelante la grabación, Yasmín, verificas que lo que hayas hecho esté bien hecho, ¿oíste? Está bien, profe.
Bueno, entonces íbamos para hacer el polígono nuevamente. Selecciono todos los datos de la frecuencia relativa. Me voy a insertar. Escojo el gráfico lineal. Por favor, los micrófonos. Gráfico lineal. Escojo el diseño. Vamos a escoger un diseño con título. Este. Acá lo tenemos. Seleccionar datos. Le doy el título. Aquí en series lo sombrero en azul. Y luego le doy modificar. En este caso escribo polígono de frecuencia. Le doy a aceptar. Y luego aquí abajito, en editar, voy a seleccionar todos los datos de XY. Y le doy a aceptar. Y ahí me queda mi gráfico de polígono de frecuencia. Ahora sí se entendió. ¿Jovencitos? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Ahora voy con la ojiva. Es el mismo procedimiento con la ojiva, solo que voy a utilizar las acumuladas. Entonces, selecciono la frecuencia absoluta acumulada, en este caso, le doy insertar el gráfico lineal que yo quiera, voy a escoger este 3D. El diseño que a mí me guste, por este diseño de arriba. Acá puedo seleccionar los datos, escribo el título, de frecuencia absoluta acumulada. ¿Y para qué es ese poste? Para luz. Acá voy a editar y en editar selecciono la XY. ¿Quién lo va a hacer eso? Y le doy aceptar. Y aceptar. ¿Quién está hablando? Yasmín, silencia. Yasmín. Sí, señora. Silencia el micrófono. Bueno, entonces ahí nos queda nuestro gráfico de ojiva. ¿Sí se entendió, jovencitos, o lo repito? Repita la instructora. Bueno, repito el ojiva. Selecciono la frecuencia acumulada. Puede ser absoluta acumulada o relativa acumulada. Selecciono los datos. Me voy a la pestaña Insertar. Selecciono la opción de gráfico lineal. Escojo el tipo de línea que yo quiera. En este caso voy a seleccionar este. Luego me voy a diseño rápido. Escojo el diseño que a mí me guste. Luego me voy acá al icono seleccionar datos y le doy nombre al gráfico. Le doy acá donde dice series, modificar el nombre al gráfico, ojiva de frecuencia absoluta acumulada y luego aquí en el eje horizontal le doy editar y voy a seleccionar los datos de la variable, es decir, toda la columna de XY. Le doy a aceptar y nuevamente aceptar. Y ahí me va a quedar el gráfico de la ojiva. Ahora sí, ¿mejoró? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, señora. Bien, entonces vamos con el último gráfico que viene siendo el diagrama circular. El diagrama circular utiliza o se recomienda con las frecuencias porcentuales, que en este caso son las relativas. Voy a tomar la frecuencia relativa, selecciono los datos, los selecciono, me voy aquí a la pestaña Insertar, me voy al tipo de gráfico circular o de anillos, que está aquí, la bolita,
y escojo el gráfico circular que a mí me guste. En este caso, el que más se utiliza es este 3D. Yo voy a utilizar ese 3D, lo voy a rodar un momentico para que me deje ver la tabla, aquí al ladito, y luego voy a seleccionar el tipo de diseño. Lo puedo seleccionar así, así, asado, el diseño que a mí me guste. En este caso voy a coger este diseño. Listo. Cuando ya tengo el diseño, entonces me voy a seleccionar datos, al icono seleccionar datos, le doy nombre al gráfico, que en este caso es diagrama circular de FR, frecuencia relativa, y voy a seleccionar los datos. En la etiqueta del eje horizontal le doy editar, me voy a la tabla donde tengo la columna de X, Y, le doy a aceptar y nuevamente aceptar. Y ahí me va a quedar el gráfico de diagrama circular. Miren que yo lo puedo ampliar tanto como quiera. Si yo le quiero cambiar el título al gráfico sin necesidad de entrar a seleccionar datos, lo puedo hacer. Simplemente le doy 2 veces clic al lugar y ahí cambio el título. Lo mismo con la serie. Todos los gráficos los puedo modificar de esta manera según el gusto, la preferencia o el diseño que se requiera para el informe que se está trabajando. ¿Se entendió el gráfico circular? Entonces son 3 tipos de gráficos: ojiva, histograma, polígono y diagrama circular. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Todo va bien? Sí. Bueno, entonces en la guía de aprendizaje que tenemos acá, que nos estaba comentando la compañera, tenemos la evidencia número 3. Esta evidencia número 3 está compuesta por 3 puntos a resolver. Uno, de variables cualitativas, donde ya yo les doy el inicio de la tabla. Ustedes tienen que terminar la tabla, terminar de construirla con los componentes que le faltan y responder las preguntas que están acá. En el segundo punto también completan la tabla y responden las preguntas que están aquí, que en este caso es sacar 4 conclusiones. En el tercer punto van a iniciar desde cero con los datos que les doy, construyen la tabla de frecuencia y responden las preguntas que están aquí. Hay otra evidencia número 4 que también se va a activar, que se llama gráficos estadísticos. Entonces yo aquí les planteo varios enunciados, este enunciado que dice las películas, y ustedes van a representar o van a escoger el gráfico que le vaya a permitir representar la información que allí está expuesta. ¿Hasta cuándo hay plazo para esta evidencia? Hasta el 21 de julio. ¿Cuáles evidencias? La evidencia 3 y la evidencia 4. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces se activa evidencia 3 y evidencia 4 de la guía de aprendizaje. Y en la plataforma les va a salir la opción de envío de la evidencia. Ahora, yo vi en el correo que Jonathan me envió la evidencia al correo. Jonathan, ¿no es posible que me la subas por el LMS? Jonathan se fue.
¿Conectó? Carlos dice que repita lo del polígono. Bueno, Carlos, ¿cómo no? El polígono es este gráfico que está aquí. Lo que tienes que hacer para construirlo, voy a hacerlo de nuevo. Voy a escoger la frecuencia absoluta, selecciono los datos, me voy a la pestaña insertar, luego selecciono el gráfico lineal. Recuerda que tanto el polígono como la ojiva son lineales. Escojo el tipo de línea que a mí me guste, en este caso escogí esa línea, el diseño del gráfico que tú quieras. Voy a rodar aquí arribita. Y luego me voy acá donde dice seleccionar datos. En la opción de entrada de leyenda de series, selecciono series, le doy modificar, escribo el título, polígono de frecuencia absoluta, le doy a aceptar y luego en editar del eje horizontal, de las etiquetas de eje horizontal, le doy editar y voy a seleccionar toda la columna de la X, Y. Le doy aceptar y aceptar nuevamente. Y ahí queda el polígono de frecuencia. ¿Listo? ¿Sí lo alcanzaste a visualizar, Carlos? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces recuerden, están activas la evidencia 3 y la evidencia 4. La idea es que la hagan en Excel. Aquellos compañeros que definitivamente no lo puedan hacer en Excel, lo hacen a mano y me lo envían bien bonito y legible a mano. Pero la idea es que lo hagan en Excel para que puedan practicar el Excel. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí, mijo. ¿Usted va a mandar la hoja de Excel que acabamos de hacer al correo? Claro, yo se las envío ahora más tardecito junto con la grabación. Para aquellos que no ingresaron la clase pasada y para los que el día de hoy tampoco ingresaron, recuerden que en el grupo de WhatsApp yo les comparto las grabaciones para que la escuchen y las vean detenidamente y conozcan qué es lo que tienen que hacer de la guía. Profe, disculpe, usted, o sea, por medio del WhatsApp, usted nos da, las grabaciones están en el WhatsApp. Usted me podría pasar la pasada, solamente. Sí, Pues claro. la verdad, con usted comenzamos en un jueves, ¿verdad? Sí, señora. Entonces era para que, ¿a dónde ingreso en WhatsApp? ¿O hablo directamente con usted? En el grupo de WhatsApp, si tú estás incluida en el grupo de WhatsApp, ahí yo les compartí la grabación la vez pasada. De todas maneras, ahora nuevamente se las comparto. Ah, bueno, está bien, perfecto. Por el Gmail, listo, yo les paso los links por el Gmail para que puedan escuchar la grabación. Si tienen alguna duda puntual, que se quedan varados realizando algún procedimiento, me avisan, me mandan el pantallazo, la foto, el capture y yo con mucho gusto les aclaro el pantallazo. O si tienen dudas referentes, pues me llaman a horas adecuadas y con mucho gusto les aclaro las dudas. ¿Listos, jóvenes? Bueno, entonces esperemos que se genere la grabación para compartírselas. Y ya les escribo por el WhatsApp y por el correo electrónico para compartirles la grabación también. Les deseo un feliz resto de tarde, feliz resto de semana, cuídense mucho. Nos vemos el jueves, Dios mediante, para aclarar dudas e inquietudes que tengan con el desarrollo de la evidencia. ¿Ok? Ok, muchas gracias a usted. Listo, instructora. Feliz resto de tarde. Igualmente.
Igual.